Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes, a los miembros de Iglesia Luterana Cristo, los estudiantes de Academia Cristo y los que estén aquí por primera vez. Muy bienvenidos. Mi oración es que Dios les bendiga por medio de su palabra, por medio de este mensaje que les voy a compartir, que viene de Lucas capítulo 24. Y voy a leer este texto en un momento. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Quién dijo eso? ¿Y en qué camino? Antes de que Jesús apareció a los 11 discípulos, después de resucitar, apareció a 2 discípulos en camino a un pueblo que se llama Emaús. Pero sus ojos estaban cerrados, no reconocieron que fue Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿por qué tan tristes? Y respondieron, pues usted será el único en todo Jerusalén que no sabía, que no sabe lo que apenas pasó. Y le contaron cómo habían matado a Jesús, cómo lo crucificaron. Por eso tan tristes. Y Jesús le respondió, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y les explicó, empezando en Moisés, todas las escrituras que hablan de él. Y cuánto quisiéramos estar ahí, escuchando a Jesús, escuchando a Dios mismo explicar cómo las Escrituras hablan de Él. Quisiéramos sentir este mismo ardor de corazón que sintieron ellos al ser explicado cuando los abrió los ojos. Ojalá tuviéramos una grabación de todo para que pudiéramos estudiar y todo lo que les explicó ese día. Pero después Jesús les abrió los ojos para que lo reconocieran, para que cuando Él partió el pan, y también les abrió sus ojos a las Escrituras, para que entendieran todas esas cosas. En el texto de hoy, vamos a ver cuando Jesús apareció a los 11 discípulos, y también les abrió a ellos los ojos de su entendimiento. En este mensaje vamos a escuchar que Jesús, nuestro Rey exaltado, nos abre los ojos. Primero, para entender las Escrituras. Y segundo, para ser testigos al mundo de lo que nosotros hemos visto. Y dice así el texto de hoy, Lucas 24, del versículo 44 al 53. Dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó hasta Betania, y alzando las manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo
y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y así termina el libro de Lucas. Una pregunta. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Es porque nuestros padres nos enseñaron así? ¿O tal vez porque en nuestra cultura, mayormente todos creen algo de Jesús? Jesús dijo que era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Pero hay muchos que han dicho cosas parecidas, que son enviados por Dios. Y nosotros no creemos en cualquier loco que pretende ser enviado por Dios. Entonces, ¿por qué creemos en Jesús? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Primero, lo creemos por fe. Y esa fe nos da Dios mismo por medio de su palabra. Pero esa fe no es una fe ciega. En cambio, tenemos muchas razones. No es una fe sin razón, irracional. Jesús nos dio muchas razones para creer en Él. Los discípulos creyeron en Él, pero no entendían exactamente por qué. Aquí en el texto Jesús les abre sus ojos de su entendimiento para que entendieran por qué. En nuestro texto vamos a ver muchas razones en este mensaje por qué creer en Jesús. Les explicó a sus discípulos que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, de Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Y cómo les abrió su entendimiento a las escrituras? Mostrando que todo el Antiguo Testamento habla de Él. Las escrituras de Moisés, de todos los profetas y de los salmos. Esta división de tres fue una manera muy común de hablar de todas las escrituras, Moisés, los profetas y los salmos. Y hablaba de todas las escrituras o todo el Antiguo Testamento, porque todavía no habían escrito los libros del Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿qué fue el mensaje entonces del Antiguo Testamento? Según Jesús, dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y cómo hizo? En camino a Emaús, puede ser que Jesús también explicó a sus discípulos, empezando en Moisés, todas las escrituras, como hablan de Él. Pero si no lo hizo en ese momento así, habían dicho a ellos antes, habían estudiado juntos por 3 años. ¿Y qué estudiaban? Las escrituras. Y decimos nuevamente, ¿cuánto quisiéramos estar allí con Jesús, escuchando todas las cosas que hablan de Él del Antiguo Testamento? O estar con Él esos 3 años escuchándolo, para ver todos los detalles, para afirmarnos en nuestra fe. ¿Cuánto quisiéramos escuchar? Pero la verdad, no nos hace falta nada, porque todavía tenemos las escrituras de Moisés, los profetas y los salmos. Y por medio de nuestro texto, Jesús nos abre los ojos para entenderlas. Entonces, con nuestros ojos abiertos, abramos los libros de Moisés.
¿Y a quién vemos? Claro, a Jesús. Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de esclavitud en Egipto. Y eso fue el gran acto de salvación del Antiguo Testamento. Les mandó que sacrificaran a un cordero perfecto, sin mancha. Y por su sangre se salvará el pueblo de Israel. Todo eso fue una sombra de lo que vendría. La salvación que vendría con Jesús, el Rey exaltado. Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por medio de Moisés también, con los ojos abiertos lo vemos muy claro. Dios les dio leyes. Y entre esos leyes, el día de reposo, el sábado. Lucas nos muestra que Jesús cumplió con ese día de sábado, ese día de reposo, el sábado santo. Mira lo que dice. Era día de la preparación. Hablando de Jesús cuando había muerto. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también. Y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ese día de reposo es una gran parte de la historia de Jesús, como Él descansó ese día y después resucitó. Todo eso fue necesario. Con los ojos abiertos, en todas las leyes de Moisés, vemos muy claramente a Jesús. Fue una sombra de Jesús. Y con nuestros ojos abiertos, abramos los profetas, como hizo Jesús en el primer sermón que predicó en Nazaret. Cuando leyó eso de Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Éramos espiritualmente ciegos, pero Jesús abre nuestros ojos. Y con nuestros ojos abiertos, abramos los salmos. ¿Y a quién veremos? A Cristo. Veremos que lo que hizo es para predicar a todas las naciones. Aunque empezó en Jerusalén, sería para todo el mundo. Dice así en el Salmo de hoy, los versículos 8 y 9. También una profecía de la resurrección y ascensión, lo cual estamos celebrando hoy. Dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham. Este mensaje es para todos los pueblos, para todo el mundo. Y hay muchos otros salmos que hablan de Cristo y que este mensaje es para todo el mundo. El plan de Dios siempre fue que las naciones conocieran de Él. Jesús, antes de ascender al cielo, abrió los ojos a sus discípulos para que entendieran esas cosas de las Escrituras. Y nos abre los ojos también a entender las Escrituras que hablan de Él. Y ahora nos envía, como a sus discípulos, a ser testigos al mundo de lo que hemos visto. Predicamos al mundo
todo lo que Jesús nos explicó y predicamos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero como testigos en el mundo, ¿qué tipo de testimonio damos? Cuando nos ven, ¿piensan que somos diferentes? ¿Hay algo que nos separa para que pregunten, ¿por qué eres así? ¿Por qué tienes tanta esperanza y tanto gozo? Pues vienen de las Escrituras, los que leemos cada día porque las amamos. No podemos dejar de leerlas y estudiarlas porque entendemos que de ellas aprendemos del amor de nuestro Señor para con nosotros. Nuestros ojos han sido abiertos. Así debe ser nuestra respuesta, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces cuando abrimos el Antiguo Testamento, cuántas veces decimos, ay, qué pereza leer todas esas leyes de Moisés, toda esa historia de los reyes y los profetas y los salmos con su poesía que son muchas veces difíciles de entender? Pues si venimos al culto o escuchamos el mensaje del Evangelio y escuchamos algo de Jesús, eso ya basta para la semana. Y nosotros los pastores no somos inmunes de esa actitud tampoco. Así menospreciamos la palabra de Dios y rompemos el tercer mandamiento. ¿Así merecemos ser testigos de Dios? ¿Nosotros, ingratos de todo lo que hemos recibido? No merecemos eso de ninguna manera. Lo que merecemos es ser testigos de la ira de Dios. Merecemos ver nuestro cuerpo quemarse en fuegos eternos. Merecemos que Dios nos esconda su rostro de nosotros para que no veamos ni a Él ni a su palabra. Merecemos que nos cierre los ojos para que sigamos espiritualmente ciegos. Pero ese mensaje que Jesús dio a sus discípulos, a los 11, para predicar, es para nosotros también. Para que nosotros escuchemos, que nos arrepintamos y que creamos en el perdón de pecados, ganado por Jesús, porque Él fue el cumplimiento de todo lo que dijo el Antiguo Testamento de Moisés, los profetas y los salmos. Él fue el gran profeta que Moisés había profetizado en Deuteronomio 18. Cuando dijo, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Jesús fue como Moisés en muchas maneras, pero diferente en una manera muy importante, sin las faltas que tuvo Moisés y sin pecado. Obedeció perfectamente para nosotros, hasta venir a la cruz a sufrir. Como dijo en los profetas, como dijo Isaías, herido fue por nuestras rebeliones. Pero también como dice los salmos, y Salmo 16, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No se corrompió ahí en el sepulcro, no quedó muerto, sino venció la muerte y resucitó. Y como vencedor, Jesús les bendijo y volvió a su trono. Ascendió al cielo, pero no sin dejarles con una promesa. Prometió que vendría la promesa de su Padre y que estarían investidos de poder desde lo alto, poder del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo les vendría en el día de Pentecostés en Jerusalén, como veremos dentro de 8 días. Vino a sus discípulos en una manera muy especial, pero también el Espíritu Santo viene a nosotros en otra manera especial por medio de su palabra. Por eso en la epístola que leemos hoy, Pablo dice que no cesa de orar por los efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Con esa sabiduría viene esperanza, viene poder. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, podemos vivir para su gloria. Podemos predicar su palabra. Podemos ser buenos testigos de lo que nosotros hemos visto. El Espíritu nos da también el deseo de aprender más de su palabra, para equiparnos para proclamar el mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados. El libro de Hechos de los Apóstoles es como el Evangelio de Lucas parte 2. En el libro escrito por Lucas, describe cómo el Evangelio se difundió, empezando en Jerusalén, pero rápidamente llegando a todo el mundo conocido de la época. Pero como leemos hace minutos del Hebreos capítulo 1, empieza la historia con la ascensión de Jesús. Y ahí Lucas nos da algunos detalles extras. Después de que Jesús abrió los ojos de su entendimiento a sus discípulos, y cuando desapareció en las nubes, ¿qué hicieron los discípulos? Siguieron mirando hacia arriba. Y dañarían su vista por el sol y sus cuellos si no fuera por los ángeles que vinieron. Y decían, ¿por qué miran hacia el cielo? Ya se fue Jesús. Va a venir de nuevo como lo vieron irse. Pero mientras tanto hay mucho trabajo que hacer. Ya tienen los ojos abiertos, pero no los usen. Solo para mirar hacia el cielo. En cambio, mira alrededor. Miren a los que siguen ciegos. Y aquí quedamos nosotros. En cierta manera, estamos aquí mirando hacia el cielo, ¿cierto? Leemos la historia de la ascensión. Estamos recordando y celebrando cómo Jesús subió a su trono y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y esto es muy bueno, recordar esas cosas. Y siempre debemos estar enfocados en Jesús, no en nosotros. Pero enfocados en Jesús, recordemos lo que nos dijo y lo que nos hizo. Nos abrió los ojos, no para mirar hacia arriba. Dijo que fue para que entendamos las Escrituras y para que seamos testigos. Con los ojos de nuestro entendimiento abierto, vamos a ver todas las cosas más diferentes. Antes, con la oportunidad de hacer algo incorrecto, pero no nos va a pasar nada, lo hacemos. Pero ya no. Ahora, guiado por el Espíritu y por los 10 mandamientos y por toda la palabra de Dios, sabemos que toda nuestra vida es un testimonio que damos
a lo que nosotros hemos visto, el amor que Él nos ha mostrado. Vamos a trabajar, entonces, honestamente. Vamos a callarnos, aunque tengamos un chisme muy sabroso. Vamos a tener paciencia. Vamos a ver oportunidades para servir. Porque a eso Jesús nos ha abierto los ojos. Amén. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Oremos. Dios Padre Celestial, que ha exaltado a tu Hijo a su trono, te damos toda la gloria en este día por tenernos aquí escuchando tu palabra. Bendícenos por tu gracia, protégenos en amor, manténganos firmes en nuestra fe, confiando en ti sobre todo. Señor Jesucristo, sentado y reinando con el Padre, mereces toda la gloria. Te sacrificaste por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Concede que nosotros no te veamos solo como uno que sufrió con nosotros, sino uno que venció y sigue triunfante, habiendo destruido el poder del diablo y el pecado. Consolador, Espíritu Santo, entre en nuestro corazón y afírmanos en la fe. Produzca frutos en nosotros que hemos experimentado tu gracia, para que mostremos tu amor a todo el mundo. Sigue abriendo nuestros ojos de entendimiento, para que entendamos mejor cada día tu amor por nosotros y que veamos cómo compartirlo. Bendice a todos los miembros de aquí. Conforta a los que se sientan solos, para que sepan que son parte de algo más grande, que es tu iglesia invisible por todo el mundo y de todos los tiempos. Bendice a los matrimonios y a las familias. Oramos hoy por los gobiernos de nuestros países, que sigan cumpliendo las funciones que les has dado. También ponemos en tus manos todos los que están entre nosotros experimentando dolor o enfermedad. Especialmente oramos por los hermanos Cajas, por el tratamiento de Alexandra Restrepo y Socorro de Medellín. Oramos por el salud de Jorge, hermano de Juan García, por Mariano y Atanasio de Quibdó. Oramos por el padre de doña Piedad, Nelly, la mamá de Ana y la misma Ana, y Rocío, la mamá de Gloria Chica. También ponemos en tus manos Luis Astudillo y Antonio Ullola, los padres de unos hermanos en Punta de Mata, Venezuela. Ponemos todas esas cosas en tus manos. Oramos esto, que sea tu voluntad, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Amén.